Muy buenos días, niñas y niños de tercer año medio. Soy la profesora Catalina Espinosa y les doy la bienvenida a la cápsula número 8, en la que volveremos a revisar la primera parte del concepto de intertextualidad. Recuerden que nos encontramos en una sala de clases virtual, por lo tanto les pediré tener su cuaderno de lenguaje cerca, lápiz para anotar preguntas o comentarios que se vayan generando a lo largo de la cápsula y, por supuesto, mucha concentración para que puedan aprender relajadamente estos conceptos que son tan importantes. Por lo mismo, busquen un té, un café, una leche, un mate y recuerden que no es necesario ver esta cápsula de una sola vez, pueden ir parando y acomodarla a sus tiempos. Como ya les había adelantado, el objetivo de la sesión será recordar el concepto de intertextualidad, pero esta vez la observaremos solo mediante los textos literarios. Lo menciono porque ya habíamos visto el concepto, pero de forma más general, es decir, habíamos indagado en la forma en cómo dialogaba la música, la pintura, el arte en general con la literatura. Esta vez lo haremos solo observando textos literarios en su mayoría. Y esta va a ser la cápsula número 1, porque vamos a dividir el concepto de intertextualidad y todas sus partes en dos, para que no sea tan larga y no los agobie tanto. La intertextualidad, niños y niñas, no es algo nuevo, es propio de la literatura, ha nacido con ella, pero recién en la década de los 60, algunos analistas se fueron dando cuenta de este fenómeno. Recordemos que al hablar de texto literario nos referimos a textos que incorporan las características propias de la literatura, ¿cierto? Obviamente. Es decir, aquellos que dejan en claro la imaginación y la subjetividad del autor o de la autora. Es decir, son textos de ficción y que utilizan un lenguaje connotativo y figurado. O sea, son lenguajes que tienen una función estética. Además, esto permite que la obra sea creíble, es decir, son textos verosímiles, ¿ya? O sea, son textos que se asemejan a la verdad. Entonces, diremos que la intertextualidad serán aquellas relaciones explícitas o implícitas que contiene una obra literaria con otras obras literarias u otros textos culturales como la pintura, la música o la fotografía, entre otros. Estas relaciones pueden ser muy variadas y dependerán de la intención del autor o de la autora y de la motivación del lector o de la lectora. La intertextualidad, y esto es súper importante, se define como una relación transformativa de una obra con otro texto anterior, generando un nuevo texto a partir del diálogo. ¿Ya? O sea, no es que yo tome el tema simplemente y hable del mismo tema. No es que yo simplemente toque el mismo tópico, sino que lo voy transformando cada vez que voy retocando ese tema, que voy dialogando con ese tema. Para llegar a conocer a cabalidad el concepto de intertextualidad, siempre va a ser necesario indagar en nuestro propio concepto de literatura, es decir, en qué entendemos por literatura como parte de un discurso artístico. Ya estamos en tercero medio, por lo tanto, o sea, ustedes están en tercero medio, claro, por lo tanto tenemos un mundo de elementos, aprendizajes, experiencias y conceptos que han ido adquiriendo, que han ido acumulando en su saquito cultural. Por lo tanto, sus apreciaciones en tanto lectoras y lectores serán de suma ayuda para poder generar relaciones de intertextualidad o encontrar diálogos entre un texto y otro. Posiblemente un autor o una autora no tenga la intención de generar un intertexto explícito. Quizá ni siquiera sepa que se está dejando influenciar por otro autor o autora. Pero eso no quiere decir que no exista una relación de intertextualidad en su texto. Y van a tener que ser ustedes, los y las receptoras, quienes van a tener que encontrar aquellos diálogos a través de los análisis que vayan realizando. Por eso, su rol
como receptores es fundamental aquí, en esta materia. Veamos entonces los tipos de intertextualidad. Sabemos que existe la intertextualidad general y la intertextualidad restringida. La intertextualidad general afecta a la estructura total de un texto y para que sea considerada general debe considerar la historia, la estructura y el estilo de la obra en general. Y se va a dar, y esto es lo importante y la diferencia que tiene con la intertextualidad restringida, es que se va a dar en textos de diferentes autores, ya sea de diversas épocas o de tiempos similares. En cambio, la intertextualidad restringida, que también podríamos encontrar con el nombre de intratextualidad, va a ser aquella que se va a producir entre las obras escritas por un mismo autor. ¿Ya? Va a ser un diálogo que se va a desarrollar entre obras escritas por un mismo autor. En cambio, la general va a ser un diálogo que se va a desarrollar con obras escritas por diferentes autores. Estos tipos de intertextualidad se van a ir manifestando de varias formas, pero es importante separar, por ejemplo, el plagio, que a pesar de todo también es un diálogo o intertextualidad, de otras como la influencia, que muchas veces pueden ser confundidas. Por una parte, el plagio es la copia textual de un autor a otro. Históricamente, y aquí tenemos un ejemplo, se conoce a Antonio Salieri, compositor de música clásica nacido en 1750, como el plagiador de la obra de Amadeus Mozart. Y no solo esto, también se le acusa de atentar contra la vida de este otro artista. Al parecer, toda esta historia farandulera aparece en la película Amadeus, que además está basada en la obra de teatro escrita por Peter Shaffer del mismo nombre. Recordemos que el plagio además es penalizado por la ley y en el caso de las escuelas también tiene una penalización y esa penalización tiene que ver con la nota mínima. Cuando ustedes vayan a la universidad también se van a encontrar con esa penalización. En el caso de la universidad esto es mayor, puede incluso proceder a la expulsión si es que ustedes copian el trabajo de otro compañero o compañera. Por otra parte, y a diferencia del plagio, la influencia, que también es intertextualidad, ¿cierto? Consiste en las semejanzas estilísticas de dos autores, como es el caso del autor colombiano ganador del premio Nobel, Gabriel García Márquez, y William Faulkner, por ejemplo. ¿Ya? Gabriel García Márquez reconoce tener una gran influencia de este autor y sin embargo su obra es propia, no es una copia, tanto así que creó o amasó una nueva forma de entender el pueblo latinoamericano a través del realismo mágico. Lo mismo sucede con Isabel Allende, escritora chilena, quien reconoce la influencia de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez en la escritura de su novela La Casa de los Espíritus, que sigue la misma temática de un linaje familiar, con una historia y un gran secreto, que develar utilizando las características del realismo mágico. Entonces, a diferencia del plagio, aquí no existe una copia de texto, sino que existe una influencia de estilos. Yo me dejo influenciar, me dejo llevar porque me gustan los estilos que son utilizados por personas que admiro y quiero. La siguiente manifestación o tipo de intertextualidad es la alusión. Esta se produce y aquí es cuando entramos nosotros y nosotras las lectoras para poder desarrollar estos nexos de intertextualidad, ¿ya? La alusión se va a producir cuando un texto requiere del conocimiento de otro texto de un autor diferente para que yo lo pueda comprender en su totalidad, ¿ya? Se trata de una vinculación que es implícita, o sea, que no se dice, ¿ya? Entonces se está apelando a la perspicacia y al conocimiento literario de la o del lector.
En este fragmento que yo les muestro acá como ejemplo, se presenta una canción de un grupo chileno de los 90 llamado Sexual Democracia. Y la canción se titula Suramérica Suda y dice más o menos así, evidentemente no se las voy a cantar, pero dice, estaba previsto que los hijos de la estirpe pagarían con su soledad, estaba escrito en viejos pergaminos, no tendrán otra oportunidad. Suramérica suda, merecemos una oportunidad. Suramérica suda, quedan 100 años de sudar, 100 años de sudar, 100 años de sudar. Este texto tiene dos intertextos. El primero de ellos es en la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Nos vuelve a aparecer. Después de que leamos 100 años de soledad, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que es una novela recursiva, es decir, que aparece en todas partes, ¿ya? Y si la novela aparece en todas partes, debe ser porque es muy buena, tiene un montón de canciones, tiene cumbias, por lo tanto, algo debe tener de bueno, ¿ya? Y también el discurso de recepción del premio Nobel del mismo Gabriel García Márquez, que lleva el nombre de La soledad de América Latina. Son estos dos intertextos que habitan en la canción de Sexual Democracia, ¿ya? Pero vamos a ver un ejemplo. Entonces yo les voy a leer este fragmento de 100 años de soledad para que ustedes se den cuenta la forma en que está contenido en la canción. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido de que no habría de salir más de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o de los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia terminara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad en la tierra. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. Entonces, como les mencionaba, la canción de Sexual Democracia Suramérica dice en la primera estrofa, estaba previsto que los hijos del estirpe pagarían con su soledad, estaba escrito en viejos pergaminos, no tendrán otra oportunidad, al igual que se menciona en el párrafo o fragmento de 100 años de soledad, que sería la novela del mismo Gabriel García Márquez. Ahora bien, vemos aquí que existe una relación de intertextualidad, evidentemente por medio de la alusión. ¿Por qué? Porque nos está explicando de manera explícita de dónde saqué yo el texto, ¿verdad? Quién es el autor, si es la novela 100 años de soledad o no. Ahora, es el lector quien tiene que completar esta información. ¿Ya? Tampoco se trata de que el grupo Sexual Democracia esté plagiando una información, ¿ya? Evidentemente no, de hecho la canción se llama Suramérica Suda, entonces también esa temática de alguna u otra forma está dialogando con 100 años de soledad. En el caso en que nosotros ya supiéramos de lo que se trata, sabemos que es la historia de América Latina, es una microhistoria de América Latina, ¿ya? Y esta canción que se llama Suramérica también nos está hablando de América Latina, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa si es que yo no he leído 100 años de soledad y me toca tener que interpretar o analizar esta canción? Evidentemente yo puedo generar un análisis porque como sabemos la literatura es plurisignificativa, tiene horizontes de lectura bastante variados, ¿ya? Pero en el caso que yo no tenga esta referencia, mis horizontes de lectura van a ser poquitos. Entonces yo voy a decir, bueno, estaba previsto que los hijos del estirpe pagarían con su soledad, me está hablando del tema de su soledad, está hablando de pergamino, está hablando como de adivinar el futuro, Suramérica Suda, está hablando de un problema de América Latina, de las oportunidades, pobreza en América Latina, 100 años, tiene que ver un poco con que América Latina va a estar como amarrada en 100 años, quizá tiene que ver con la conquista, con la colonización, con esa violencia.
Pero hasta ahí nomás queda esa interpretación, ¿ya? Ahora bien, en el caso de que yo conozca el texto 100 años de soledad, ¿ya? Mi interpretación se abre su horizonte de cultura hacia el infinito y más allá, porque soy capaz de generar ese diálogo interpretativo con esa novela, ¿ya? Entonces es mucho más rico el análisis que yo puedo lograr. Vuelvo a repetir, en el caso de que yo no conozca la referencia no significa que no pueda hacer el análisis, lo puedo hacer igual, pero mi horizonte de lectura va a ser pequeño. En el caso de que yo conozca la referencia, mi horizonte de lectura se agranda, ¿ya? Y evidentemente mi análisis va a ser mucho más enriquecedor. Y finalmente, en esta intertextualidad 1, ya que sería la cápsula número 8, intertextualidad 1 le vamos a poner, porque para que no quede tan larga, ¿verdad? Para que ustedes no se agobien tanto, para que no tengan tantas cosas que hacer después de todas las pruebas que han sorteado durante estas semanas. Vamos con el último tipo de intertextualidad y luego la próxima semana vamos a ir con los demás, ¿ya? Entonces, este último tipo sería la parodia. Esta es otra forma de generar un diálogo intertextual, ¿ya? De intertextualidad literaria, y que consiste en la reconstrucción o reelaboración de un personaje, hecho o estilo de escritura, tema o género, utilizando la ironía, de manera que quien realiza la parodia puede proponer algo distinto, incluso opuesto a lo que propuso el texto parodiado. Recordemos que la intertextualidad es una relación transformativa y aquí en la parodia se da justito aquello. ¿Ya? Un ejemplo de parodia es el Quijote de la Mancha. ¿Ya? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes es una parodia completa, de principio a fin, en sus dos entregas. El Quijote tiene 2 tomos, chicos y chicas, ¿ya? Y no de una novela en particular, no es que esté parodiando una novela, sino que está parodiando un género literario propio del siglo XV, como lo fueron las novelas de caballería. El Quijote representa un caballero. Recordemos que los caballeros de la época medieval por lo general eran estos héroes, sujetos heroicos, bellos, hermosos, salvadores, ¿verdad? De las coronas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero en este caso, el Quijote es una persona que está arruinada mentalmente y económicamente por el exceso de lectura de libros sobre caballeros, ¿ya? Incluso tenemos que pensar que hay un capítulo del Quijote en donde le sacan todos los libros y se los queman. ¿Por qué? Porque son los libros lo que lo han vuelto loco, ¿ya? Y representa el Quijote de la Mancha la decadencia de los valores que para la época representaban los caballeros. Entonces, por eso El Quijote de la Mancha es una novela tan importante, porque ya en el 1650, creo, perdón, no es una fecha tan exacta de publicación del Quijote la que les estoy dando, pueden buscarla, ya, pueden en el quiero saber más, pueden ustedes buscarla y decírmela, pero es totalmente trascendental el hecho de que se esté generando una parodia de todo un estilo literario como las novelas de caballería a través de esta novela que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, un personaje que está acabado, que es un caballero, pero es un caballero que solamente vive de castillos en el aire, ya que solamente vive sus batallas a través de sus locuras, ¿ya? Entonces aquí está parodiando todo ese estilo y todo ese género literario. Y finalmente, chicos y chicas, manos a la obra, vamos a leer con atención un poema que se llama Ítaca, que es de Constantino Cavafis, y vamos a contestar 2 preguntas solamente en el cuaderno, nada más que eso, ¿ya? Este es el poema. No se los voy a leer, los voy a dejar a ustedes para que lo lean. Es muy bonito, a mí me encanta. Se llama Ítaca. Ítaca es una isla, por ahí a ver si algo les dice, ya, para que recuerden. Y las preguntas que ustedes tienen que contestar son las siguientes.
¿Cuál es la relación del poema con la Odisea de Homero? ¿Se acuerdan de la Odisea? Donde tenemos a un caballero que se llama Ulises, que sale de una isla que se llama Ítaca, va a pelear a Troya y luego se devuelve y porque se enoja con los dioses, se enoja con Poseidón, ¿verdad? En vez de que ese viaje dure 3 meses de vuelta, dura 20 años y se muere toda su tripulación y ahí va teniendo diferentes aventuras, ¿verdad? Recuerden, esa era la Odisea. Ustedes lo leyeron creo que en primero medio o en octavo básico. Por ahí. Hagan memoria. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación de este poema con esa obra? Y la pregunta 2 es, ¿podría un lector o lectora entender el poema de Cavafis sin conocer la obra de Homero? Acuérdense que dijimos que de todas formas yo puedo entender un texto si es que no sé su referencia. De todas formas lo puedo comprender, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su interpretación? ¿Estaría incompleta? Sí, no, ¿por qué? ¿Ya? Así que ahí les dejo. Recuerden lavarse las manitos, recuerden que nos juntamos el viernes y eso, que estén muy bien, quédense en sus casas, cuídense en esta cuarentena y arriba el ánimo. Un beso, un abrazo, nos vemos pronto.